ellos. Pará, porque está el cable ahí, ahí voy. Ya estás transmitiendo en vivo, estamos en vivo. Este es este. Propiedades. Sí, ya lo muteo. Estaba viendo si era ese.
Bueno, gente, estamos en vivo, ya tenemos todo bien armadito, tenemos todos los apellidos, tenemos todo, se ve bien, se escucha bien. Hoy no me voy a fijar en la transmisión, hoy no me voy a fijar en nada, yo ya sé que estamos bien. Y el partido ya va a empezar. Vamos a repasar los asturianos, los primeros 4, como siempre Testón defendiendo los 3 palos, Benvenuto, Lavaqué, Hanashiro y Soiza, los 4 primeros iguales del domingo en cancha de Nueva Estrella. Por el lado de Don Bosco tenemos al 8 Bellido, al 14 López, al 3 Pucheta y al 10 Facundo Rizzo. Tenemos por el lado de Don Bosco 2 Rizzo, a Facundo y a Tobías. Me ayudarán ustedes después en los comentarios si son primos, hermanos, tíos, sobrinos. Esos datos no los tenemos. Pero bueno, esperamos por el arranque demorado. Ahí me tira a ver. Siempre hay un... Ahora sí, perfecto. Bueno, estamos. Bueno, primer intento ahí por parte de Asturiano. Tengo la visibilidad un poco complicada desde el lado del que estoy. Ahí Hanashiro evitando el mano a mano de Facundo Rizzo. Te saco el celu. Perfecto, vos acomodate como vos necesites, amigo. Y bueno, Asturiano ya subiendo la presión sobre la salida de Don Bosco. Encontraban ahí el pase sobre banda con Bellido, pero Bellido rebotaba con Pucheta y de Pucheta a Rizzo Facundo. Una vez más para Pucheta, la mueve Don Bosco hoy de verde y blanco a franjas. Hanashiro ahí atento para ponerle la cabeza al pelota y le queda a Soiza que va a proponer mano a mano, se le da a Lavaqué y abajo. Buena la respuesta de Magallanes. Ahora más atento Asturiano para evitar la salida de Don Bosco, cortar y salir. Ahí Lavaqué que se la dejaba a Benvenuto. La mueve bien ahí Asturiano en el córner sobre la banda derecha, haciendo uso del perfil más habitual en los jugadores, que es la derecha. Ahí Lavaqué de nuevo intentando. Tengo que estar atento. Hoy tengo que estar atento a los fulls, a todo. No se me puede pasar nada. Benvenuto, que de borde interno la agarrada. Bueno, complicaba a Magallanes, pero fue bueno el intento de Benvenuto, que encontraba variables en la salida de ese córner asturiano. Primero sacándosela a Soiza y de Soiza a Benvenuto. Después encontraba a Lavaqué adentro sobre la cortina. Y la tercera variable fue el capitán con la volea. Así que bien, Asturiano encontrando las variables que logren sorprender. Bueno, y Manu acomodándose ahí la canillera. No sé qué tiene puesto para ajustar, pero bueno, ahí debe tener algo para... ¿Esas? Estas. Bueno, me pedían hasta las medias. Cosas que pasan cuando uno es crack, ¿viste? Pero bueno. Ahora que empatas, les pido perdón. Pero bueno. La cortada ya me la voy a dejar afuera. Ahí le llegaban abajo a Lavaqué. Sin falta, entendía el juez. Y ya cambio de cuarteto, no. Ingresó Verdún en lugar de Benvenuto, que salió para cambiarse las medias, calculo.
Bueno, y los jueces sacándolo a Zoiza por la térmica. Tema reglamentario, la térmica tiene que ser del mismo color, tanto calzas como remera, del mismo color que la ropa, la indumentaria utilizada. En este caso debería ser azul oscuro. Bueno, Zoiza con la negra. Tuvo que salir para sacársela. Nada, temas de reglamentos. Como siempre, queda ver cuándo el reglamento aplica, cuándo no aplica, sobre qué reglas sí, sobre qué reglas no. Pero bueno, como siempre les digo, nosotros relatamos y los jueces son los que imparten justicia, así que cada uno en su rol. No sé si me perdí alguna falta. Me dicen que no, que estamos en 0 y 0. Se queja ahí Benvenuto, decía, media hora estuvimos Colo al juez, al 1, haciendo la entrada en calor. Bueno, los jueces estuvieron ultimando detalles para el inicio del partido de primera, pero Benvenuto pidiéndole eso, que hubo tiempo para mencionarles el tema de las térmicas. Nada, ya está, es un detalle, se sigue. El tiempo me va a costar bastante mencionárselos por un tema de la ubicación en la que estoy. Ahí Testón intentaba con Marani, pero bueno, un inicio tranquilo del partido. Ya hubo rotación en el primer cuarteto de Asturiano. Todavía veo a los mismos en Don Bosco. Todavía López, todavía Facundo Rizzo, todavía Pucheta y todavía Bellido. Creo que no esté fallando la transmisión. Me tira rojo, verde, pero bueno, vamos a seguir. En este cuarteto vuelve a darse las dualidades que les menciono entre dos jugadores que se conocen mucho, que son Marani y Zet. Bueno, ahora Verdún también ingresando a jugar esas dualidades. Y es interesante la propuesta de Asturiano en los primeros minutos. Ahí va a ir Coqui Cantarela a jugar ese córner. Adentro llega Pacho, no lograba, agarraba bien y saca la contra. Don Bosco, Pachón, perfecto, llegando a pasar la línea de la pelota, se queja Pucheta de una falta, todavía en 0 ambos marcadores, y empieza a moverse el banco de suplentes. Bueno, suplentes, una palabra que en futsal quizá no aplica tanto, suplentes no son suplentes. Ingresó Carod, ingresó Magallanes, y ahí lo acompañaba Coqui hasta la línea de fondo a Bellido. Pero es para Don Bosco el córner. Buena respuesta ahí de Testón, que en 2 tiempos se queda la pelota. Trataba de sacar la contra, pero tranquilidad, con paciencia. Y la pelota para Pachón. Y de Pachón, salteo, no, juega para Verdún. Y de Verdún para Cantarela. Y de Cantarela para Juanchi. Juanchi para Marani, que ganaba la línea de fondo. Estaba atento el arquero Don Bosco. Pasa línea de pelota Marani, recupera. Pachón que la mete hacia adentro. Estaba atento Caro. Buena la respuesta de Testón, iba en el bloqueo, Coqui le pasaba por abajo y ahora saca una vez más la contra Asturiano y va a tener que finalizar Marani, llega al piso Facundo Rizzo y ahora sí empieza a subir el ritmo de este partido. Sí, se escucha, ya lo solucioné, estamos. Bueno, Zet dejándosela a Marani proponiendo mano a mano, trataba de enganchar. Estaba atento el otro Rizzo, Tobías, para ponerle la pata y evitar esa salida. Y ahora Verdún para hacer el lateral, ya jugando con Cantarela y de Cantarela para Marani. Llega al eje Verdún para proponer la dualidad. Marani que decide con Cantarela con Zet y Zet que va a proponer el mano a mano. Le llegaban 3 jugadores de Don Bosco, bueno, caía ahí, Carod iba abajo. Bueno, ensuciaban ahí entre Carod, Beliz y Rizzo Tobías. Y ahí Don Bosco con la salida, no lograba conectar, la pelota le queda a Pacho, un Pancho que se la va a dejar a Coqui, Coqui de punta, está bien, intentaba finalizar esa jugada. Chari.
Bueno, ella intentaba... Buscaba a Don Bosco, que todavía no ha logrado, salvo esas dos finalizaciones sobre el cuerpo de Testón. Bueno, ahí Juanchi, que se trababa con el piso, se va a venir el tercer cambio del cuarteto en asturiano. Se preparan Fiumara, Luján, Pega, supongo, sí, y Constantino, que apareció con un cambio de look particular hoy. Bueno, ahí la mueve lo de Don Bosco, llegaba el bloqueo set del disparo de Bellissi. Y se maneja, reitero, con tranquilidad este arranque del partido. Hubo algún pasaje de contras y contragolpes. Bueno, ahora en una meseta de posiciones. Llega Bellissi, atento, Juanchi. Perdón, era Rizzo Tobías, no Bellissi. Ese que recibe la pelota es Vera y sigue moviéndose el banco de suplente de Don Bosco, moviendo pieza por pieza. Quizá no 4x4 como lo suele hacer Asturiano. Ahí perfecta la presión por parte de Coqui y de Maraña acompañando. Y ahora sí va a arrancar la rotación al tercer cuarteto. Les menciono que tengo complicada, ahí veo los comentarios, tengo complicada la posición hoy para poder salirme para ver el tiempo. Bueno, trataré de hacerlo lo máximo que pueda, cuando pueda. Coqui proponiendo el mano a mano. 14 minutos 56. Muy poco tiempo ha pasado de esta primera etapa aquí en Vicente López. Y ahora subiendo a Asturiano la presión sobre la salida de Don Bosco. Bueno, se equivocaba ahí, le quedaba la pelota a Fede. Fede que buscaba en un tiempo. Y hacia afuera va Gallanes. Y se completa ahora el cambio de cuarteto. Fiumara, Luján, Vega y Constantino. Bueno, Luján jugando para Fiumara, Fiumara con Vega y ahora va a tener que retroceder Asturiano para manejar esa pelota y Fede directo a Toto, pero se le escapaba hacia afuera. Va a ser el encargado del lateral para Don Bosco, el 4, Bellissi. Bellissi, Carod, Vera y Rizzo Tobías, los 4 de Don Bosco. Ahí Carod, y de Carod para Vera, y de Vera para Bellissi. De Bellissi intentaba la dualidad con Vera, lo esperaba Luján en la salida a Bellissi. Y si no me equivoco, seguimos sin faltas. Ya cuando las tenga las voy a poder, las sumamos ahí abajo del resultado, al lado de Italia. Ahora sí, perfecto, la pido, la tengo. Y primer falta para Don Bosco. Y cambio de cuarteto en asturiano para mover esta pelota para... Vamos a ver cómo la laburan. Me llegó la información de que hubo laboratorio en la semana entre Soiza, Fiumara, Lavaqué y el capitán. Y larga distancia toma Benvenuto, se la deja Fiumara. Fiumara para Bembe hacia adentro, buena respuesta del arquero. Llegaba el bloqueo Carod. Y también cambia sus cuartetos Don Bosco para defender ahí. Toto tratando de buscar pelota, tocaba en él. Despeja a Bellissi. Y ahora sí vuelven a ingresar los 4 que estaban en cancha. Y Testón poniéndole la pelota a Toto. Toto que la para de pecho, se tira al piso. Bueno, se queja de una falta. Y el juez que lo va a frenar. Chocaron las cabezas, dice el juez. Bueno, no lo vimos. La pelota va a ser para Testón, entonces. Bueno, según el juez, chocaron las cabezas ahí en el salto. Seguimos, pero bueno, bien lo de Toto, bien lo de Testón buscándolo. Recibía ahí Constantino para poder bajar la pelota. Bueno, se ensuciaban ahí con el choque de cabeza, según el juez, que la verdad no logré ver bien. Y Fiumara ya buscándolo a Constantino. Buena fe, le dice Validares. Toto pasando línea de la pelota, ahí se le escapa al 4 a Bellissi. Bien la presión de Asturiano. Eso, Toto, eso.
Y hoy estoy muy cerca del banco. Ahora local, en el segundo tiempo visitante, así que bueno, condimentos que calculo que se escucharán también en la transmisión. Fiumara ya jugando para Luján, sube la presión Don Bosco, pero la mueve bien Asturiano que recibe con Fon sobre la banda con Fiumara que va a tener que proponer el mano a mano. Engancha hacia adentro, va hacia afuera. Todavía Rizzo que juraba haber tocado anteúltimo la pelota, que era lateral para Don Bosco. No vieron eso los árbitros, es ahí en 3/4 de campo el lateral. Y de Vega para Fon, y de Fon para Toto, y Toto que no lograba descargar. Y de Fon para Testón, y Tistón buscándolo a Constantino, no, a Luján. Luján, que se hacía enorme el enano. No lograba bajar esa pelota. Y 2 canta Magallanes y ya la salida de Don Bosco le daba en la cara a Toto que le queda doliendo toda la mandíbula, pero alta la presión de Asturiano sobre la salida de Don Bosco. Ahí la tiene Facundo Rizzo, de Rizzo para Fabio, de Fabio para Pucheta, Pucheta proponiendo mano a mano, no encuentra salteo porque estaba bien cerrando Constantino. Ahora sí hay salteo, recibe Facundo Rizzo, los Rizzo compartiendo cancha ahora. Ahí recibe Fabio. Y de Fabio para Pucheta estaba mal parado Toto, que había quedado de último. Fon intentando buscarlo directo a él. Y Asturiano ya saliendo, Toto que recibía y trataba de girar y buscaba disparo. Y estaba atento Fabio para bloquear. Y una vez más ese lateral profundo que va a tener Asturiano. Luján que se la deja a Toto, Toto hacia el gol, le van a cobrar mal sacado. Le van a cobrar mal sacado al enano. La ponía hermosa Toto abajo al segundo palo defendido por Magallanes. Bueno, y cosas que pueden pasar. Pedía el cambio de cuarteto Toto y progresiva. La presión pide Constantino. Ahí estaba atento bien Constantino para bloquear. ¡Gol! ¡Gol! Buscaba el arco Fiumara, sabía que tenía que finalizar. Era la última de este cuarteto. Y pone el 1-0 para Asturiano. Y no puedo poner el resultado. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? No me acuerdo cómo se ponía el resultado. Mira vos. Acá, perfecto. Bueno, la cancha se está llenando de olor a humo de asado. No sé si se llegará a ver bien en la transmisión, pero yo estoy viendo humo en la cancha. ¿No hay humo? Por eso, hay como un humo medio raro. Bueno, no sé. Sí, un olor a asado me está matando. Lo último que comí hoy fue a las 4 de la tarde, los panqueques de avena, así que tengo un hambre, pero bueno, nada, tocará seguir. Don Bosco manejando, llegaba bien Testón, porque llegaba al segundo palo del jugador de Don Bosco y ahora Testón sacando la contra, lo tocan de atrás, la pelota le queda a Soy, se va a tener que sumar 2 faltas. Buena ahí la de Testón, saliendo con todo y va a tener que sumar 2 faltas. Don Bosco, veremos cuánta suma. Bueno, una sola parece. Y el otro está atrás. No, vos entrás pisando, entrás así, boludo. Enano, entrás así. Una sola. No,
Ah, el tiempo no me fijé. 11-27. Sí, pero yo quería ver si sumaban 2. Y segunda falta para Don Bosco y Efón para Fede. Fede que se la pisa a Toto y Toto que buscaba arco, estaba atento Fabio para salvarla en la línea. Y su segunda falta, Don Bosco, fue buena esta, la que trabajaron. Funcionó bien ahí el laboratorio. Y Fon que entraba, la pelota revienta al travesaño, le queda a Fede, Fede bomba, bloqueaba. Pucheta, bueno, es todo de Asturiano en este pasaje del partido. Reventó el travesaño Vega. Marca ahí la L, el enano. Sí, vamos a tener que conseguir. Y de Luján para Benvenuto, y de Benvenuto para Lavaque que gira, trataba de disparar, iba con todo y ahora la contra de Don Bosco. Llegaba bien, atento, Benvenuto para bloquear. Y va a ser igual para Don Bosco. Sacó con todo la contra el verde y blanco, con todo Benvenuto para defender. Hablan entre Costanzo y Constantino. Y ahí la mueve lo de Don Bosco, no veo quién la tiene. Ahí sí. La pelota la recibe el 5, era Fabio. La pelota le queda a Benvenuto que va a tener que buscar arco. Buena respuesta ahora de Magallanes. Se deja caer el jugador de Don Bosco. Bueno, interpreta falta el juez. Y llega a su primera, Asturiano. Y tac. La sumamos en 10:44 que le restan a esta primera etapa, el hemisferio. De la primera etapa estaba atento ahí Hanashiro para evitar el mano a mano. Y ahí tiene que responder bien. Asturiano que logra que no conecten los jugadores de Don Bosco. Otra vez el no look de Testón, amagando para Lavaque y encontrando a Hanashiro. Y les voy a comentar el problema que tengo de frente a los jugadores de Don Bosco. No les puedo ver bien el número, bien Benvenuto ahí, porque el número blanco está sobre la banda blanca de la camiseta. Y para los que me conocen saben que tengo problemas de visión. Bueno, no les veo de frente el número. Tengo que esperar a que se den vuelta o mirarles el short. Ahora ingresaron Vera, Carod y los dos que quedan. El 11 Torres y el que hace el córner. El 4 Bellisi. Entonces Bellisi, Carod, Vera y Torres por parte de Don Bosco. Lavaque, Zoisa, Hanashiro y Benvenuto. Y ahí llega Zoisa. Y progresiva la presión de Asturiano sobre los viajes de la pelota. Ahí se equivoca Don Bosco. De caño Benvenuto para Lavaque. Lavaque que va a tener que buscar arco, no. Trata de encontrarlo a Benvenuto. Llegaba bien Lavaque, 5 metros full. La pone en medio, buena respuesta de Magallanes. Y no quería llegar tarde Benvenuto para no comprometer a su colega, en este caso rival. Y ahora es otro lateral para Asturiano en los pies de Benvenuto y de Benvenuto para Zoisa y de Zoisa para Hanashiro, control orientado y tac, juega para Benvenuto que de taque la quería dejar para Lavaque. Lo saltean al sureño, la pelota la recibe Carod que dispara, el bloqueo da al Zoisa, el Zoisa para Benvenuto que juega para Zoisa y Zoisa solo va a tener que girar y proponer el mano a mano, tira un caño, trata de conectar con Benvenuto, pero sigue subiendo la presión Asturiano, ahí llegaba Lavaque y bien alta ahora entonces la presión de Asturiano después de haber hecho todo lo posible para salir. Fue bueno el intento. Y Hanashiro haciendo uso de la cortina de Zoisa, jugando con los cambios de dirección y ahí recibiendo en zona de pivot, trata de girar y se le escapa la pelota sobre la banda, trataba de rebotar. Con Benvenuto va a ser para Don Bosco en los pies del 7, que el 7 es Vera. Y de Vera para Carod, y de Carod para su arquero, y de su arquero para el otro arquero. Cortesía de Magallanes para Testón. Y Testón ya bajándola con Hanashiro. La mueve Asturiano en la salida, recibe de borde interno Zoisa, juega el despegue, proponía la dualidad, pero Hanashiro gana en velocidad y va a poner la pelota para Lavaque, y Lavaque que intentaba patear
Y ahora quedó mal parado Asturiano, la contra de Don Bosco llegaba bien, la vaqué, que va a tener que tener paciencia, buscaba escuchar con Benvenuto. Y Bellisi que reinicia la posesión con Carod y de Carod para Vera, y Vera proponiendo el mano a mano con Benvenuto. Estaba atento el capitán, lo seguía de cerca Hanashiro en la dualidad, no podía ahí Carod. Para reiniciar. Y de Benvenuto para Zoysa, y Zoysa para Hanashiro, y Hanashiro que buscaba arco, le quedaba lejos esa pelota y ahora quedó mal parado Asturiano, pero está atento Zoysa para llegar sobre la marca de Vera. Vera que gira, lo seguía de cerca Zoysa. Logró sacar igual el disparo del 7 de Don Bosco. Sin peligro para el primer palo defendido por Testón y de Hanashiro para Tincho, y de Tincho para Zure, que propone el mano a mano. Juraba Carod que tocaba bueno, esos diálogos internos de cancha, ahí la dualidad se daba entre Coqui y Benvenuto, se termina de realizar Tincho Mati cuando puedan, la indicación de Dante para terminar, derrotar 4-4 los cuartetos de Asturiano. Ahí Pucheta recibía profundo, hunde la presión de Asturiano, está atento Zoysa para seguirlo de cerca, bloquea esa pelota, le queda a Testón que le llegaban tarde y lejos. Bellido era, ahí recibe Bellido, se le mete abajo Benvenuto, se queja de la falta el 8 de Don Bosco, recibe Pucheta y de Pucheta para Carod, ahora la mueven los de Don Bosco, la mueve el verde y blanco, Coqui con todo al piso, Zoysa que lograba conectar esa pelota y ahora haciendo todo su esfuerzo deja su lugar a Marani y a Zed, y ahora sí se completa el cambio de cuarteto. Y un nuevo mal sacado para Asturiano, sumamos 2 en la lista. A falta de 7-16. Para el final de esta primera etapa se está haciendo larguísimo. El primer tiempo ahí la movió Don Bosco, estaba atento Marani. Y Magallanes que ya la baja para López. Y de López para Vera, que Vera va a ser el que proponga el mano a mano todo el partido. Lo seguía de cerca Verdún. Y de Verdún para Vera, y Vera proponiendo el mano a mano, no. Jugando para López. Y ahora tiene que subir Coqui, no tiene pase con el arquero. Y López que la va a hacer rebotar, sí. Pero estaba atento Marani, de Marani para Coqui. Y Vera que va a proponer el mano a mano, trata de rebotar, sí, rebota con López. Y López va a tener que girar. No, López va a tener que sortear esa pelota y el sorteo salió positivo, ganó Bellido, bajó esa pelota, reestructura Don Bosco con un poco de fortuna ahora de López para Vera y de Vera para Bellido. Bellido que de suela recibe y vuelve a jugar. Y Vera para Pucheta. Sí, Pucheta. Pucheta proponiendo el mano a mano. Jugando con Vera y Vera que quedó a banda cambiada. Va a jugar y ahora sí va a ir para ahí a proponer la dualidad, va a entrar sobre su banda favorecida y ahí va a proponer el mano a mano. No, juega la dualidad, va a buscar, está atento Juanchi que la saca con todo. Y eso pide Bellido. Y ahí le llega Marani a Pucheta la presión. Una vez más sorteaba, estaba atento Juanchi, tocaba en la mano de Pucheta la pelota y le van a cobrar full a Juanchi. Y llega su segunda falta, entonces Asturiano le explica a Juanchi, no logré escuchar qué era lo que le explicaba, estaba atento igual ahí Juanchi. Y con paciencia ahora Don Bosco para trabajar esa pelota de Pucheta para Facundo Rizzo. Y ahora le llega una vez más a Pucheta esa pelota, lo sigue de cerca Zed. Le tiran un caño hermoso, Marani va a trabar, Zed gana esa pelota, traban con Marani, la recupera Zed, y Zed que va a tener que hacer todo lo posible, no. Juega para atrás, de Zed para Verdún y de Verdún para Cantarella y de Cantarella para Juanchi. Y ahora posesión de Asturiano, paciencia. Juega el despegue Coqui y recibe Marani.
A Marani lo sigue de cerca Bellido, lo mira a la cara. Rebota Nico, quédate acá, le dice Mati. Y de Coqui para Marani. Marani que tiene cobertura, así que se la da a Zed. Zed que solo encuentra esa pelota, bueno. Tocaba en López, se le desviaba la pelota. Buena respuesta de Magallanes. Y el córner para Asturiano en los pies de Cantarella y de Cantarella para Juanchi. Juanchi que busca de punta. Y fue bueno ahora este nuevo intento de Asturiano finalizar, sobre todo las pelotas paradas. Es fundamental en este deporte evitar un contragolpe, una contraposición del rival. Y Facundo que ya juega para López, y de López estaba atento Testón. Perdía la marca ahí Pachón. ¿Y hay minuto? No, no hay minuto. El juez que habla con el banco de Don Bosco. Me doy una vuelta por los comentarios. ¿Cuánto va? ¿Cuánto tiempo? Vamos a ver, vamos a Asturiano. Bueno, lo que siempre les digo, muchísimas gracias tanto a la gente de Asturiano que hoy no pudo venir acá de local, como a la gente de Don Bosco viendo la transmisión. Como siempre les decimos, esperamos desde el respeto y desde el compañerismo que nos impone esta disciplina, llevar adelante. Tengo cuadros rojos, no los voy a mirar. Y de Marani para Verdún empieza a subir la presión. Don Bosco progresivo también como Asturiano y recibe en el eje solo Pachón, que toda la paciencia del mundo para girar, jugar con Coqui, y de Coqui para Marani. Y de Marani que no puede jugar con Coqui, bueno, no pasaba la línea de la pelota. Nico tiraba desde atrás, llega a su tercer falta a Asturiano. Y 4 minutos 13 lo que le va a quedar a este primer tiempo. Se va a ganar la amarilla Nico. Y el famoso full táctico. De Asturiano, que ahora va a tener que defender, pero bueno, se defiende con los 4 jugadores por delante de la línea de la pelota. En ese caso eran Pucheta y Testón. Y hay minuto pedido por parte de Don Bosco. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Vamos a ver cómo labura esta pelota Don Bosco, que pidió minuto. La van a mover entre Torres, Tobías, Rizzo, y a los otros dos no los veo. Ahí va Rizzo. Bueno, me tapaban los jugadores de Don Bosco, le ponen la mano a la Baqué. Juanchi que trababa y ganaba, pero no ganaba la posesión. Y vuelve a quedar entonces el tercer cuarteto en la rotación. Los jugadores rotando para defender esa pelota, pasando la línea de la pelota los de Asturiano, y Pucheta pisándosela a Facu Rizzo, y Facu Rizzo que buscaba profundo con Fabio, que le ganaba la espalda a Constantino, y Constantino abandonando esa posición cerca del arco, yendo cerca del arco rival. Y Testón encontrándolo a Toto, Toto que se le escapa esa pelota, se lamenta Testón, fue bueno igual el intento.
y Pucheta que ya jugaba con Facundo Rizzo, y Facundo Rizzo una vez más con Pucheta de banda a banda, encontrando los salteos. Pucheta jugando para Rizzo Facundo, Facundo sobre Fimara, que Fimara también lo mira a la cara, y de Fimara para Pucheta, y de Pucheta para Tobias Rizzo que trataba de pisársela para Fabio, estaba atento Toto, y el juez que lo llama. Bueno, el juez que pide cordialidad, paciencia, tranquilidad, no quiere que se les vaya de las manos este encuentro, por ahora tranquilo. Y Facundo Rizzo buscando la volea, no tocaba ningún jugador asturiano, sí. La peinaba, no sé quién, pero bueno, habrá desviado en algún jugador asturiano, va a ser lateral, la tocó uno nuestro, dice Mati. No veo quién lo va a hacer en Don Bosco. Y tampoco vi en quién tocó esa pelota. Constantino haciéndola rebotar. $3:30. Lo que le resta a esta primera etapa aquí en el barrio de Vicente López. Y Fon encontrando a Fiumara. Y Fiumara que va a proponer mano a mano. Estaba atento Rizzo. Y ya moviéndola Asturiano, esperando mitad de cancha a Don Bosco. Encontraban a Toto que trataba de girar. Iba a tener que rebotar, ahí rebota con Fimara. Y de Fimara para Vega, no, Fimara que propone mano a mano. Va a ganar en velocidad, la juega para el enano que tiene que girar y buscar arco, no. Juega con Fimara, no se animó el enano que termine, pide Valvidares. Y ahora a defender a Asturiano esta salida. Y sube Magallanes, que jugó y ya salió, así que ahora la marca es hombre. Y ahí recibe Don Bosco. Belisi no lograba conectar con Tobias Rizzo. Había llegado tarde ahí Toto a la entrelínea. Recibía muy cómodo Belisi. Y ya le cuentan los segundos a Fede, pero tranquilidad en los pies de Fimara. Y el 6 para el 7. Y el 7 para Toto. Y estaba atento Caro para anticipar esa pelota. Y del enano para Fede, la mueve Asturiano, Fede tratando de encontrar a Toto. Y este cuarteto del 3-1 tratando de encontrar de manera más directa la conexión con su pivot. Jugando este cuarteto con un pivot fijo y los otros tres tratando de salir de la presión. Bueno, se la bajaban ahí, la lograba conectar. La pelota se la queda al jugador de Don Bosco, que es el 7 de Vera. Le quedaba mal para patear, finalizaba Carod. Y última rotación entonces en los cuartetos asturianos. Fiumara buscándolo a Fon. Al piso Belisi. Limpio, cortada esa pelota. Fue buena igual esta de Asturiano, de un saque de arco a un lateral casi en 3/4. Un poquito más adelante, mitad de cancha, para jugar ahí. Adelante de la mitad de cancha, en campo de Don Bosco y de Fon, que va a tener que, bueno, volver por buena defensa de Don Bosco y Testón, que se va a animar a salir, y Testón que va a tener que buscar arco. Estaba atento Vera para el bloqueo. Y Fimara que jugaba con el enano, y Luján para Fimara. Y Fimara para Toto. Atento ahí Fimara para bloquear. Llegaba a Testón, la dejaba adentro. Sigue la posición para Asturiano en los pies de Fimara. Y de Fimara para Toto, que caía al piso, pero lograba pararse. Tiene la pelota abajo de la suela y rebota con Fon. Y de Fon para el enano, no. De Fon para Toto. Y Toto que se hace fuerte, sabe usar el cuerpo, gira, va a llegar a esta línea de fondo, va a ponerla adentro. Y Fede de cabeza se lo pierde abajo del arco, se lamenta, nunca se la esperó. A esa altura y queda de punta, le pide la vaquea a Fon. Y ahí trataba de encontrar mano a mano Vera.
Y bueno, deben quedar los últimos minutos, últimos segundos. Ahí está, final. Ah, no, full. Falta. Llega su tercer falta Don Bosco. No la vi. Minuto 0-5. Así que último minuto de esta primera etapa. Soiza buscando y casi encontrando a Lavaqué. Estaba atento Carod y va a tener ahí a Asturiano entonces el lateral en 3/4 del campo de juego. Y ahí recibe Lavaqué, que gira, se la da a Soiza. Soiza para adentro, casi le queda Benvenuto. Y Hanashiro, que intentaba de zurda, no llegaba a Soiza a desviar esa pelota. Fue buena esta de Asturiano, con un poco de buena labor y un poco de fortuna. Casi logra encontrar el 2-0 casi en el final de este primer tiempo. Y ahora apretando el acelerador, Don Bosco en los pies de Vera. Ahora hay full para cometer. Vera, que le tira un caño hermoso a Hanashiro, y Vera, que va a llegar a la línea de fondo. Buena la respuesta de Testón, que no quiso complicaciones. Y va a ser de este lado el tiro de esquina para Don Bosco. La pelota le llega a Vera. Se pierde cerca el ángulo derecho defendido por Testón. Y bueno, ya deben quedar los últimos segundos de esta primera etapa. De Hanashiro para Benvenuto. La oleada lo encontraba Hanashiro. De Hanashiro a Lavaqué, que no saltaba. Perfecto. Para evitar el full sobre Magallanes. Y de Gisi para Vera. Y de Vera para Pucheta. Y ahí recibe solo Soiza. Soiza que juega para Hanashiro. Hanashiro que trata de pisarla. Y ahora quedó mal parado Asturiano. Saca la contra para Don Bosco Bellido, que no logra conectar con ningún jugador verde y blanco. Bueno, ando bien de vista. Últimos 8 segundos del primer tiempo. Y Soiza encontrándolo a Lavaqué. Lavaqué que se la baja a Benvenuto al segundo palo. Y últimos 2 segundos. Va a finalizar ya en cuanto saque Magallanes este primer tiempo. Nosotros lo dejamos con los videos promocionales de nuestros sponsors y nos reencontramos para el segundo tiempo.
Bueno, vuelven los equipos al campo de juego, renovamos las faltas. Lavaqué, Benvenuto, Zoiza, Hanashiro por parte de Asturiano. Bellido, Rizzo Facundo, López y Pucheta por parte de Don Bosco. Y bueno, se va a venir un segundo tiempo más que interesante. Espero no sufrir. Espero no sufrir. Y hay inicio entonces de este segundo tiempo aquí en cancha de Asturiano, en el barrio de Vicente López. Asturiano 1, Don Bosco 0. Bueno, todavía 20 minutos, una eternidad el tiempo que le queda. Y Don Bosco saliendo ahora de la presión de Asturiano, encontrando a Bellido que puso el pecho y rebotó con López. Le ganaba la posición Rizzo Facundo a Hanashiro, que se resbalaba. Y de testón para Hanashiro. Empieza a subir la presión de Don Bosco. Es Hanashiro para Zoiza. Zoiza para Hanashiro, que buscaba a Lavaqué. Y ahí lo encontraban a Bellido. Bellido sobre la marca de Benvenuto, que brazo de distancia y lo deja girar. Llegaba bien Lavaqué. Y ahí Bellido, si no me equivoco. Sí, Bellido. Para hacer ese lateral, la mueve Don Bosco. Y de Bellido para López, no lograba encontrar el disparo. Y Testón, que ya la baja para Hanashiro. Y de Hanashiro para Zoiza, la mueve Asturiano. Estoy distraído, perdón. Pero se levantan los pibes compañeros en la tribuna. Ahí anticipaba Zoiza. Y de Zoiza para Benvenuto. Benvenuto que incrusta el palo derecho. Fue bueno el intento del capitán, que pasaba a mitad de cancha. Y ya sale entonces Don Bosco de la posesión, presionando alto a Asturiano, ya dejando de lado lo progresivo. Y ahí Rizzo Facundo tratando de conectar, estaba atento Lavaqué, que encuentra esa pelota, iba a jugar al segundo palo con Zoiza. Bueno, le llegaban al piso a Lavaqué, López, que deslizaba. Bueno, no se quejó de un full Lavaqué, entiende que fue por ir a buscar la pelota. Y tratando de hacerse protagonista Don Bosco en el inicio de este segundo tiempo, es algo entendible, tiene que tratar de encontrar el gol que lo ponga nuevamente en partido, pero bueno, como siempre decimos, falta todavía muchísimo tiempo y un gol es muy poca distancia. Ahí lo encontraban a Rizzo Lucas, Hanashiro, que le ganaba la posesión con el cuerpo, entiende el juez que falta y llega a su primera Asturiano, la marcamos. Y los cuatro para defender, la pelota parada por parte de Asturiano, los de siempre, Lavaqué, Vega, Benvenuto y Verdún. Ahí Lucas, Facundo, Rizzo Facundo buscando, no lograba desviarla López, la pelota ya de Testón, vuelven a ingresar los cuatro que estaban en cancha para seguir manejando esta salida, y de Testón para el sureño que tiene que ir para atrás y revocar con Benvenuto, y de Benvenuto para Zoiza, y Zoiza que buscaba directo para Lavaqué, que llegaba igual el sureño.
Y ahora Testón con la salida para hundir la defensa de Don Bosco. Esperan en primera línea Pucheta y Bellido. Defendiendo 2-2. Don Bosco ahora convirtiendo a un rombo. Hanashiro que balanza, propone mano a mano y juega con Zoiza. La pelota rebotada en Bellido y la deja salir. Benvenuto que juega al lateral y juega con Tincho y de Tincho para Mati y de Mati para Franco y Tato, proponiendo mano a mano y juega con Mati y Bembe, con Hanashiro y Hanashiro para Zoiza y Zoiza para Bembe y Bembe que recibe, le llegan de atrás. Dura la falta de Rizzo Facundo sobre Benvenuto, llega a su primera, entonces Don Bosco ya se reincorpora Bembe. Le habla el Colo a Bembe. Yo vi que te fue abajo y te agarraste la cabeza, le decía el juez al capitán. Se reía Mati, bueno, falta cobrada, listo, igualados en faltas Asturiano y Don Bosco. Proponiendo el mano a mano Hanashiro, va a sacar el disparo, bloquea. Bellido es córner para Asturiano. Y Bellido que le deja su lugar a Magallanes. A Magallanes no, perdón. A Rizzo Tobías. Magallanes el arquero. Camiseta naranja. Lo encontraban ahí en el centro, en el eje del área. A Lavaque que yendo para adelante puso la cabeza, cerró los ojos y dijo que tenga lo que tenga que ser. No lograba salir de la presión Don Bosco. Va a ser reposición para Asturiano. Y como dijimos que en los primeros minutos de este arranque del segundo tiempo Don Bosco estaba más metido en la posesión, ahora quizá teniendo algunos errores sobre la salida, pero bueno, muchísimo tiempo todavía queda para corregir. En este caso floja la respuesta de Magallanes, que viene teniendo muy buenas, a pesar de ese gol de Fiumara en todo lo que ha sido el primer tiempo. Ahora dudaba sobre la llegada de Verdún. Y de Zoiza para Hanashiro, Hanashiro que va a tener que buscar arco, rebota en el pecho de Vera. A Vera lo sigue de cerca a Lavaque, que sobre uno, sobre otro. La pelota les queda a Hanashiro, pone el cuerpo, trata de salir, gana esa pelota, gira, va a tener que llegar a línea de fondo, la va a poner hacia el centro para Lavaque. Lavaque que recibe esa pelota, trata de girar, salta, trata de no tirar la pata para arriba. Bueno, acrobacia y elasticidad, las piernas largas del sureño. ¿Qué es lo que dice el Colo? Era indirecto, no es falta, dio ley de ventaja y Lavaque que hizo eso. Sabía que iba a dejar la pierna alta y trató de en la caída dejarla lo menos alta posible. Y ahí cambio de cuarteto. Entonces ahora Asturiano con Cantarella, Marani, Set y Verdún. El cuarteto que juega de 4, proponiendo las dualidades entre línea. Ahí recibe Pachón. Pachón que trataba de saltar con Marani, pero no. A Marani primero le llega la pelota en los pies de Coqui haciéndose eje del ataque. Y de Pachón para Marani, Marani para Pachón. Pachón que va a llegar, la va a poner al segundo palo. Buena ahora la respuesta de Magallanes. El que baja de la tribuna de Asturiano. Se levantan los pibes de las inferiores alentando a su equipo. Vera que no logra rebotar, Marani que recupera esa posesión. La pone hacia adentro, la pelota le queda a Coqui. Coqui que trata, no puede, pisa la pelota. Llega Juanchi, se tira al piso. Y el bien ahora que baja de la gente, metidos los pibes de inferiores, jugando su partido también. Desde afuera y Don Bosco con la salida de Vera para Bellisi, de Bellisi para Carod, si no me equivoco, sí, y de Carod para Rizzo Tobías que trataba de hacer esa que hace Pachón, esa que vemos muy seguido, de girar con la cadera hacia adelante, salir sobre la derecha. Y Marani ya que juega para Set para Marani, proponen la dualidad, se la quedan entre ellos, para un lado, para el otro. Ahora recupera a Don Bosco, pero la vuelve a tener Pachón y de Pachón para Coqui, de Coqui que encuentra el salteo con Marani, Marani que va a proponer el mano a mano, hacia un lado, hacia el otro, sigue con la pelota, va a tener que buscar arco, sí, busca arco, pero Vera lo seguía bien de cerca, levanta su pierna izquierda, propone el bloqueo, lo consigue. Lo que no consiguió fue hacerse con la posesión todavía para Asturiano y Coqui que se la deja a Juanchi, Juanchi que va a poder patear, Juanchi se la dejaba a Coqui, Coqui se lamenta por
se le fue alta esa pelota. Se quejaba el banco de Don Bosco que se movía esa pelota, los jueces no lo vieron. Y ya alta la presión de Asturiano, logrando esto. Rifa la pelota Carod, resta en este caso y recupera la posesión Asturiano. Testón que ya se la bajaba a Pachón y de Pachón para Juanchi, de Juanchi para Coqui, de Coqui para Nico y de Nico para Juanchi. Y de Juanchi que va a encontrar el arco, Magallanes bien parado. Llegaba al segundo palo Pachón, pero no lograba darle la pelota. Bueno, acá pifiaba Testón, pero estaba atento para salir, cortaba la llegada de Vera. Y Carod, perdón, Bellisi. Ahora sí Carod, y de Carod para Vera. Vera que va a proponer el mano a mano, no. Juega con Rizzo Tobías que gira, lo sigue de cerca Juanchi. No logra que gire, llega a la dualidad. Pachón no logra encontrar la posición, todavía en lateral para Don Bosco. Bellisi entonces el encargado, no. Bellisi se la va a dejar a Vera y Vera que va a disparar. Estaba bien parado Coqui. Le llegaba de cerca intenso a Vera. Magallanes ahora con Tobías y de Tobías para Bellisi. Bellisi que reestructura y juega con Carod y de Carod para Vera. Y Vera proponiendo una vez más el mano a mano. Hay posesión, busca de punta, buena respuesta de Testón. Bien parado sobre su primer palo. No veo cuál es el jugador de Don Bosco que va a hacer esa pelota, pero se la juega a Rizzo Tobías, que no logra conectar. Y Coqui con paciencia le deja la pelota a Marañi y reestructura. Pachón sobre el eje en la entrelínea. Sostiene. Marañi para Juanchi, Juanchi para Marañi una vez más. Ahí aparece Verdún, Verdún que propone. Se la juega a Pachón. Estaba atento Carod, pero bueno, esa pelota se pierde sola, listo. Estuvo atento Carod. Busca arco. Se le fue muy arriba esa pelota, la agarró muy abajo. Testón ya bajándosela a Fede y veo entonces cambio una vez más de cuarteto. Lo buscaban directo a Constantino, no lograba bajar esa pelota. Bueno, el juez indicándole a Facundo Rizzo cómo tiene que hacer el cambio. Si entra para hacer el lateral y entra desde el banco de suplentes, tiene que pasar la línea del lateral, ingresar al campo de juego y ahí retroceder para jugar ese lateral. La explicación del juez. Y Testón que ya se la baja a Toto haciendo uso de su cuerpo, rebota de primera para Fede y Fede reestructura con Fon. Alfonso Vega jugando para Lucas Luján y de Lucas Luján para Alfonso Vega y Fon para Fede. Fon ganando, no, reestructura. No podía jugar ahí Testón, así que llega Fon, pero no podía, así que el lateral va a ser para Fon y la dejaba salir, va a ser lateral para Don Bosco. ¿Le cobraron mal sacado o no? Juez de selección, sí, juez de selección, juez de campeonatos internacionales. El Colo que lo tengo ahora de esta banda. Bloqueaba ahí Fon el intento por sobre el área. Una defensa más de Asturiano. Buena respuesta de Testón que con la pierna la frena. Y con la mano se la queda. Y directo para Fede. Fede que va a tener que buscar arco. Fede. Rebota esa pelota en el jugador de Don Bosco. No logra hacérsela a Magallanes. Va a ser el tiro de esquina para Asturiano. La van a tener que laburar entre Fiumara, Vega, Luján y Constantino. Y Luján que va a buscar la volea para Fede. Fede que recibe. Va a tener que finalizar. Rebotan los jugadores de Don Bosco. Le queda la posesión. Asturiano mal parado. Al piso. Fiumara dejando la vida para evitar el contragolpe. Ahora bien parado Asturiano para defender esta pelota. Fabio para Pucheta. Lo mira la cara Fede
lo espera, le bloquea, Fede, levanta la mano. No, sigue siendo para Don Bosco y se la cede firmar amablemente a Rizzo Facundo. 13 minutos le restan al encuentro, todavía no hemos llegado a la mitad de este segundo tiempo. Pucheta que buscaba con la menos hábil para lograr el engaño de Constantino, pero sin peligro para el arco defendido de Testón. Buen intento, sin embargo, por esto que les digo, son jugadores que se conocen mucho, que se estudian, los perfiles es algo en lo que hay que estar atentos, prestar mucha atención. Aquí Pucheta amagando con la derecha, saliendo para su izquierda, logrando sorprender. Pero bueno, lo que les digo, sin peligro para el arco de Testón. Ahí Fon con la pelota va a tener que girar, poner el cuerpo. Logra girar, ahí la juega para Testón, que no la había tocado, y de Testón para Fede, Fede para Fon, Fon que gira y va a poder salir hacia adelante. Fon que trataba con Toto. Se lamenta Alfonso no haber conectado ese pase. Y de Fede para el enano que llegaba. Buena la respuesta de Bagallones. Y el enano que va a hacer ese córner. Encontrándolo a Fon. Fon que solo encontró el disparo sin peligro para el arco de Magallanes. Y Pucheta ya con esa pelota proponiendo el mano a mano sobre Fede. Encontrando el salteo con Facundo Rizzo. Y Facundo Rizzo que va a jugar con Fabio. A Fabio se le escapaba esa pelota. Dice que no completa el juez, que estaba bien cerca. Pucheta jugando con su pivote, estaba atento Toto para recuperar y el enano para Toto, y Toto que va a proponer el mano a mano, traba y gana Rizzo Facundo, el enano con el pie llega a línea de fondo, va a tener que finalizar, seguía el enano, bueno, esta sí se le fue. Y quedó sentido Toto en su tobillo izquierdo después de esa disputa. Y bueno, sale Toto lastimado en su tobillo izquierdo, esperemos que no sea nada. Y ahora proponiendo la salida a Don Bosco con su arquero, con Magallanes, bueno, será un recurso que empezará a utilizar el verdiblanco para hundir la presión de Asturiano, para hacerse protagonista en el juego. Un riesgo que se asume, sí, pero una superioridad numérica que te puede dar la ventaja, en este caso el gol que necesita Don Bosco para igualar el marcador, ponerse una vez más en igualdad de condiciones. Soiza buscándolo a Lavaqué ganaba de cabeza, se la bajaba en minuto, Magallanes atento, ya se la juega a Rizzo, Tobías, no, perdón, a Torres. Torres que logra girar, tiene un caño, Benvenuto al piso. Y ahí saque de arco, la apuraba Valvidares porque estaba solo Lavaqué, se lamenta Valvidares, es que sí, estaba solo el Sure. Y de Soiza para Hanashiro, y Hanashiro que logra girar, y ahora quedó mal parado Don Bosco. Hanashiro la pone el segundo palo para Benvenuto para Lavaqué, buena la respuesta de Magallanes, y ahora quedó mal parado Asturiano, no da respiro. Pucheta y la pelota, proponiendo mano a mano, juega para Fabio, y atento Hanashiro, llegando con el bloqueo. Y se puso hermoso ahora este pasaje del partido. Pucheta que le deja su lugar a Vera. Y Facundo Rizzo ya jugando para Fabio, y de Fabio para Vera. Y de Vera para Bellido, la mueve Don Bosco, presiona Asturiano. Ahí la tiene Rizzo, le ganaba la posesión, bloqueaba Benvenuto. Se sacaban chispas ahí entre Bellido y Lavaqué. Bloqueaba el sureño el disparo de Fabio. Facundo Rizzo, el encargado del lateral, ya juega para
Fabio, de Fabio para Vera y de Vera para Bellido y de Bellido para Vera, la mueve franja, espera a mitad de cancha Asturiano, se hace fuerte en su propio campo, la mueve Don Bosco, trata de encontrar la dualidad que rompa la defensa de Asturiano, saca la pelota a su propio campo, ahí saca la presión Asturiano y ahora quedó mano a mano Bellido sobre Benvenuto que saca toda su experiencia de último jugador para evitar que pase esa pelota. Y ahí Vera que busca el bloqueo de Hanashiro. Magallanes para Vera una vez más. De Vera para Fabio, de Fabio para Vera, la mueve Don Bosco, propone el mano a mano Bellido, llega el bloqueo, Zoiza. La movía bien ahí Don Bosco, le sacaba el disparo a Rizo Facundo Bellido por intentar ahí los cortes. Y Testón que ya se la baja al Sure. El Sure que rebota con Bembe, de Bembe para Tato y de Tato para Tincho, la mueve Asturiano. Ahí recibe Hanashiro de espalda, va a tener que rebotar con Tincho y de Tincho para Bembe. Bembe que llega con lo justo, juega con el Sure. Manu que trataba con Hanashiro, el taco. Le llegaban entre Bellido y Bellisi, si no me equivoco, y mueve las piezas ahora Don Bosco. Ingresa al campo de juego Carod, Vera, Bellisi y Bellido. Ahí Zoiza jugando para el sureño, no lograba hacer pie. Es igual para Asturiano. Esta pelota. Y Zoiza jugando para Bembe, Bembe rebota con Tincho y Tincho a la otra banda con Tato. Tato que ingresa y lo busca al sureño. El Sure que la deja en juego, no. Bueno, menos mal, nos hizo un favor el juez. Se iba esa pelota. Y Bellisi jugando para Carod. Atento ahí Hanashiro, la recibe el sureño que paciencia, rebota con Hanashiro y de Tato para Mati. La mueve Asturiano, de Mati para el Sure que propone el mano a mano. Vera estaba atento, sin full ahora. Se le mete abajo el sureño, sale hacia afuera Vera, lo sigue de cerca Lavaqué que se tira al piso, gana la pelota. Suma su segunda falta Asturiano. Para mí había llegado bien, para el árbitro no. Y ya Don Bosco saliendo sobre la presión de Asturiano, casi encuentra cortar ese pase el sureño que estaba atento. Más atento estaba Vera que vio que quería cortar esa pelota y en vez de dejarla para el salteo se la quedó abajo de la suela, giró para adelante, pero bueno, no logró hacerse con esa pelota. La vaquea haciéndose fuerte de espalda, tira un caño, la suela que toca en los pies de Carod. Para Asturiano el lateral y le cuentan los segundos a Zoiza, Zoiza que lo busca, alaba que hace lo que quiere el sureño, si despega los dos pies del piso. Ya no sé ni cómo decirle, acróbata, sureño, noruego, hace lo que quiere el sureño con su elasticidad. Buena la respuesta ahí de Testón abajo, entre Hanashiro y Zoiza no podían sobre Bellisi. Ocho minutos y medio, parece que me leyó, no voy a decir quién, pero parece haberme leído la mente la persona que me dijo cuánto tiempo. 8 y medio el tiempo que le queda al partido. Bellisi jugando para Bellido, Bellido que de primera se la jugaba a Bellisi, no llegaba hasta el córner. La reposición de Asturiano y comienza a rotar los cuartetos. Ahí la pelota la recibe Pachón que va a tener que proponer mano a mano, recupera la pelota Don Bosco en los pies de Bellisi, Bellisi que va a reestructurar con Carod y de Carod para Vera, Vera y la pelota
juega con Carod que no logra encontrar arco ni compañero. Se completa ahora el cambio de cuarteto en Asturiano. Cantarela, Verdún, Marani, Iset todavía, y como siempre Testón, que tocó esa pelota y ya no puede volver. Encuentra el salteo Juanchi con Pachón, la mueve Asturiano. Marani, que usa a Pachón, ingresa, juega con Coqui. Coqui que de cucharita para Nico, no llega a Marani. Y Bellisi ya jugando con Vera. Encuentran ahora a Magallanes y de 5 para 4 se viene Don Bosco. Como les dije, recurso para arriesgar y encontrar la dualidad en el marcador, el empate, las tablas, Magallanes y la pelota, la mueve Don Bosco. Defiende Asturiano, los silbidos que bajan de la tribuna local. Ahora se fue el arquero, esto marca a hombre. Sale la presión de Asturiano. Van entre los dos, bueno. Iban los dos a disputar esa pelota, queda sentido más Bellido. Entiende el juez que la falta fue de Marani. Llega a la tercera Asturiano. Y deben quedar 8 minutos. O un poquito menos. Y bueno, a defender ahora Asturiano esta pelota y a tratar de evitar cometer más faltas. Pucheta es quien la acomoda y toma carrera. Va a buscar arco, buena la respuesta de Testón, que sin peligro la tira hacia afuera, completa el despeje Coqui. Y va a tener que seguir defendiendo Asturiano. Y mi indicio de sufrimiento va a ir subiendo cada vez más. Ahora está en un 20%. Espero no sufrir más que esto. Marani jugando con Pachón, que intentaba de nuevo con Marani, al piso Bellisi. Coqui ya jugando para Verdún y Juanchi para Marani. Marani propone el mano a mano. Bloquean, se la queda el jugador de Don Bosco. Tiene que pasar línea pelota Marani. Quedó mal parado Asturiano. Bueno, menos mal. Nos ayudó el jugador de Don Bosco. Se apuraba a Testón. Recupera a Don Bosco. Bueno, la ansiedad dominó este pasaje en las posesiones y en las contras. Pero bueno, tiene que tener tranquilidad Asturiano, sobre todo en las manos de Testón, que es quien maneja los primeros, todos los tiempos de Asturiano en la salida. Ahora va a ser una vez más para Don Bosco y a Rizo Facundo. Ya le cuentan los segundos, estaba atento Marani, al piso Pucheta. Va a ser para Asturiano la posesión. Deben quedar, si no me equivoco, algo así como 5 minutos. 6:21, todavía faltan para los 5. 6 minutos 21, todavía una eternidad. Le resta el encuentro aquí en Vicente López. Y Don Bosco tratando de hacerse protagonista de este pasaje del partido, por lo que les mencionaba antes. Marani llega al piso, se la desvía Rizo Facundo. Y bueno, el 5 para 4, ahora con jugador. Don Bosco, la naranja de arquero la tiene Vera. Así que ahora más peligroso aún todavía el 5 para 4 de Don Bosco. Casi logra cortar esa pelota ahí Pachón. Vera que no puede encontrarse con esa pelota. Se la dan a Marani y le van a cobrar mal sacado a Coqui. Estuvo bien igual el intento de Coqui de jugarlo rápido. Bueno, por querer jugarlo rápido, mal sacado. Y una vez más el 5 para 4
de Don Bosco poniéndolo a Vera como arquero jugador y a falta de 6 minutos para el final. Es una buena medida de tiempo para proponerlo porque el gol a favor te da margen de tiempo para encontrar la victoria y un gol más de Asturiano también te da margen para, bueno, seguir intentándolo. Así que me parece bien. Yo haría a los 5, pero bueno, 5, 6 sigue siendo buena cantidad de tiempo. Por lo que les digo de los márgenes que te quedan. Fon poniendo la pelota abajo de la suela, juega para Juanchi que decide no sumar ningún tipo de complicación y hay minuto pedido por parte de Valvidares. Bueno, los equipos que vuelven al campo de juego. Se viene un final interesante. Porque Don Bosco va a intentar con el 5-4, porque Asturiano va a tener que defender. Y cuando tenga la pelota en los pies va a tener que seguir jugando Asturiano. Lo que les digo, 5 minutos le restan al partido, es muchísimo tiempo como para simplemente darle la pelota al rival y dedicarse a defender. Lo que les digo, creo que Asturiano tiene que manejar la pelota abajo de los pies, hacer correr el tiempo y tratar de que las posesiones de 5-4 de Don Bosco sean las menos posibles. Pucheta y la pelota. Y ahora una vez más el 5-4. Vera recibiendo esa pelota. Y Asturiano a defender. Asturiano tratando de, cuando la pelota hunde de ala al pivot 1 bien profundo, trata de evitar que vuelva esa pelota ahí. Recibe Vera y Vera va a jugar hacia afuera. Y ahí Juanchi trataba de cortar ese pase para que no haya reestructuración. Y ahora Testón que, bueno, en vez de bajarla, trata de buscarlo a minuto. Ahí hay que ganar la segunda pelota. Alguien que la baje, por favor. Gracias, Bellido. Bajando esa pelota, jugando para Pucheta, de Pucheta para Rizo Facundo. Bueno, y no veían que había 5-4. Definía Fabio que pide disculpas. Simplemente fue eso. No vio, nadie le avisó que había 5-4. 2 canta Testón, que ya se la baja a Hanashiro, de Hanashiro para Luján. Se rompieron los cuartetos ahora. Ahí se van a completar. Cuando salga Benvenuto y cuando salga Hanashiro. Un cuarteto defensivo este. Con Hanashiro, último jugador, empieza a girar las posesiones Don Bosco y también gira ese rombo la defensa Asturiano. Pucheta encuentra el salteo con Rizo Facundo. Rizo para Vera, de Vera para Rizo, la mueve Don Bosco, defiende Asturiano, se levanta la gente. Ahí la encuentra Pucheta. Pucheta para Vera, Vera una vez más para Pucheta, Pucheta de punta. Buena la respuesta de Testón, va a ser córner. Y la va a seguir moviendo Don Bosco entonces con el 5-4. Defiende Asturiano. Encuentran el salteo. La rebotan con Pucheta. Ojo con esto Asturiano. Pucheta, arco. Y su tiempo se va a tomar Testón. Testón que canta la 3. Costanzo que deja el cartón del minuto. Fon que se hace fuerte, pisa la pelota.
le queda a Canalliro, Canalliro encontrando a Benvenuto, bloqueaba a Canalliro, la pelota va a ser para Don Bosco. 3 minutos 15, todavía muchísimo, tan solo un gol de diferencia separa a Asturiano de la victoria y a Don Bosco del empate parcial. Y Don Bosco arriesgando, Asturiano defendiendo, había salteo con Pucheta, la ponen hacia el centro, recibe Rizo Facundo. Y hay minuto pedido por parte de Asturiano. Bueno, y veo algo preparado en Asturiano que, con esto de las decisiones que le menciono del 5-4, otra particular y que me gusta de Valvidares en este nuevo rol de arriesgador. Lo vemos a Lavaqué con la de arquero jugador, moviendo fichas cual ajedrez. Valvidares poniendo el 5-4 para lograr mover el marcador. Fede que no se hace fuerte, bueno, ahí la pelota le queda a Coqui, Coqui que va a jugar con Tincho y ahora sí, entonces Asturiano va a poder defender el 5-4, no lo encontraban a Lavaqué, le queda a Benvenuto esa pelota y eso es lo que está buscando Valvidares con el 5-4, que corra el tiempo de Benvenuto a Lavaqué, estaba atento Bellizo, le queda a Benvenuto, bloqueaba, Fabio era el 5, perdón. Y se queda Benvenuto, Lavaqué en su rol de arquero jugador. Una decisión muy arriesgada esta de Valvidares, pero acertada, 2 minutos y medio. Arriesgada, pero sirve. Fimara que le queda esa pelota. Fede. Buena respuesta de Magallanes, estaba solo en el segundo palo. Lavaqué que le levanta los pulgares. Y lo va a hacer Fede, ese córner si no me equivoco. Fede sacándola para Bembe. Tiene que volver rápido el sureño para dejarle el rol de arquero a Testón. Y defendiendo Asturiano ahora el 5-4. Paciencia, estaba atento ahí. Luján queda mal parado, Asturiano. Vera con la pelota. Busca disparo. Rizo Facundo. No encuentra arco. Festeja a la gente de Asturiano. Minuto 50 lo que le resta al encuentro. Canalliro proponiendo. Llega, se la deja Benvenuto. ¡Gol! Canalliro anticipaba esa pelota. Estaba solo en el segundo palo Benvenuto y sella el 2-0 parcial a falta de 1 minuto 45. Hizo todo bien Canalliro, que puso el cuerpo, giró, llegó hacia el fondo. Benvenuto acompañó al segundo palo y al palo la puso, al segundo de Magallanes, palo de adentro, minuto 42.
le va a restar el encuentro y todo puede pasar. Claro que sí, todo puede pasar. Y Don Bosco proponiendo con el 5-4. Bueno, veo que le suman una falta a Don Bosco. La mueve Don Bosco, defiende a Asturiano. Vera y la pelota, llega el bloqueo Fon. Bloquea una vez más entre Fon y Luján. Van con todos los jugadores de Asturiano. Se levanta la gente en la tribuna. A defender a Asturiano, son los últimos segundos. Llegan con todos los jugadores al piso entre Verdún y Hanashiro. Minuto 0-4. La sigue moviendo Don Bosco, que intenta, logra encontrar ahora el gol del descuento. Bloquea ahí Fon. Vera que toca la pelota detrás de mitad de cancha. Llegaba al piso, con todo se tiraba Juanchi. ...47 segundos le van a restar. Bueno, el Colo sacándolo a Juanchi dice... si nadie me atendió no tengo que salir, pero bueno, es lo que le dice. Sigue intentando Don Bosco, bloqueaba esa pelota. Testón se desviaba en Benvenuto. Últimos 40 segundos. Y Vera que tuvo que sacar directo. Y ahora no va a poder volver a tocar esa pelota hasta que pase mitad de cancha. Ahora sí, pasó mitad de cancha y ahí la recibe Vera. La mueve Don Bosco, sigue defendiendo a Asturiano. Últimos 30 segundos. Hanashiro atento a esa pelota. Le van a cobrar falta, estaba atento y cerca el juez. Llega la cuarta falta Asturiano. Se gana la amarilla Hanashiro. Eufórico Alvidares mandando a sus jugadores a defender ahí ese tiro libre, perdón. Ahora paciencia Asturiano para defender. Últimos 20 segundos, la mueve Don Bosco, sigue intentando, insiste, no baja la intensidad. Atento ahí, Testón con la caída baja, el enano tirando un sombrerito para salir y trataba de encontrar arco la pelota, le queda a Vera, bien Testón, buena esa respuesta y Vera que busca, Hanashiro que la desvía. Casi se le mete esa pelota a Testón, últimos 5 segundos. Dudaban entre Vera. Bloquea Hanashiro y hay final del encuentro aquí en Vicente López. Asturiano 2, Don Bosco 0. Nosotros nos despedimos, nos veremos el próximo fin de semana. Les agradecemos por la transmisión. Un saludo grande a los sponsors.